Hola, soy Teodoro. Como muchos sabéis, soy corredor minimalista. Hoy quiero presentaros el primero de una serie de vídeos sobre minimalismo. Los vamos a hacer en formato pregunta-respuesta para intentar resolver todas las dudas que os planteáis. Si quieres que tratemos algún tema en concreto, déjame tu comentario en el vídeo. Bueno, pues el running minimalista o ser un corredor minimalista significa utilizar una técnica de correr que es diferente a la que se utiliza cuando se usan zapatillas amortiguadas o con drop. Esta técnica fundamentalmente se diferencia de la otra en que cuando aterrizamos lo hacemos con la parte delantera del pie, con los metatarsos, y que por último lo que apoya es instantáneamente el talón, pero prácticamente todas las fuerzas de impacto se reciben con la parte delantera del pie. También se diferencia en que la frecuencia ideal para correr son unos 180 pasos, aunque no es exactamente necesario, y que la longitud de la zancada también suele ser más corta. Eh, Esos son principalmente los aspectos que definen al running minimalista. Los inicios, yo era un corredor amortiguado y como tal, pues tenía conocimiento de que los corredores amortiguados pues tenían, con el tiempo sufrían, eran propensos a sufrir lesiones, además tenían dolores articulares y luego también había un aspecto un poco intrigante que era el tema de las zapatillas amortiguadas que solo tenían un periodo de validez adecuado que eran unos 800 kilómetros y entonces mi intención era hacer muchos kilómetros mensuales con el tiempo a medida que fuera mejorando y veía que esto pues no se realizaba correctamente porque cuando terminaba los entrenamientos me sentía bastante fatigado o las recuperaciones eran lentas y tenía dolores articulares, dolores musculares. Entonces empecé a indagar y a estudiar acerca del movimiento minimalista en aquella época, hace unos 5 o 6 años, todavía muy incipiente en España, y entonces empezaba a ver que había muy buenas críticas acerca de esta forma de correr por algunos expertos que aseguraban que el correr minimalista era mucho más suave, era una forma muy natural de correr y el cuerpo respondía muy adecuadamente a los esfuerzos que se realizaban mientras se corría así. Y todo ello me fue poco a poco intrigando y haciendo que quisiera iniciarme en esta forma de correr con el tiempo. Y así fue, me llegó un día que decidí dar el paso y calzarme el primer calzado minimalista, que ya digo fue hace unos 4 o 5 años. El pasarme al minimalismo, si lo contrasto con el anterior periodo que corría con amortiguado, pues me ha supuesto una mejora sustancial en cuanto a recuperaciones, en cuanto a menos fatiga muscular, también en cuanto a que veo que mis pies están mucho más fortalecidos y me responden mucho mejor. Y entonces todo ello es un conjunto de cosas que al final hacen que te encuentres mucho más fresco a la hora cuando corres, lo haces de una forma muy ligera, muy suave y ello te supone muy poco esfuerzo prácticamente. Entonces todo creo que son mejoras que a la larga cuando se trata de correr pues vienen muy bien porque uno está mucho más ágil para hacerlo y frente a otra forma de correr que es mucho más cansina. Después de 5 años corriendo y con más de 22.000 kilómetros en mis pies, hoy estoy en disposición de decir que el minimalismo es una actividad deportiva muy, muy sana y que además no tiene prácticamente inconvenientes el que se practique, ya que el fortalecimiento de los pies a lo largo de todo este periodo ha sido muy grande y con ello toda la parte
inferior de la pierna, la parte inferior de la pierna donde van ubicados toda la musculatura del pie, pues está muy fuerte y lo mismo las articulaciones y tendones. Entonces creo que todo eso repercute en que el número de lesiones va disminuyendo, llega un momento en que prácticamente desaparecen cuando se ha terminado de hacer una transición correcta y que además las recuperaciones son muy rápidas y el agotamiento, debido a que es una forma muy económica de correr, pues llega mucho más tarde, permitiéndote recorrer distancias muy grandes y con ello pues poder entrenar durante muchos días a la semana, como así ha venido siendo en mi caso durante varios años. Bueno, hoy es una moda porque parece ser que esto fuera una cosa nueva. Mucha gente se cree que es algo nuevo, pero no es una forma de correr nueva. De hecho, ya es conocido por mucha gente la existencia de algunos pueblos, como por ejemplo el pueblo Tarahumara en México y bastantes pueblos en África, que siempre han estado, actualmente están corriendo descalzos. Y en otro caso, los tarahumaras corren con unas sandalias muy rudimentarias, hechas con neumáticos y estos pueblos, estas personas están corriendo muchísimos kilómetros, tanto como igual 700 kilómetros a la semana o 800 y de una forma continua. Esto conlleva que es una forma de correr que no es perjudicial para el cuerpo y que se ha venido haciendo así desde hace miles de años, porque el hombre solamente a partir de los años 60 empezó a utilizar zapatillas amortiguadas o con drop, pero en la actualidad volvió a resurgir este tema porque eran muy numerosas las lesiones que se producen corriendo con amortiguadas y entonces ha habido una tendencia de personas que de un cierto modo han rechazado esta forma de correr y nos estamos aproximando al minimalismo como una forma mucho más segura de practicar la carrera. Para responder a esta pregunta, siempre tenemos que pasar por una etapa que se llama, que llamamos nosotros la transición y que es olvidada por mucha gente o por lo menos se pretende hacer de una forma muy rápida. Estamos todos preparados para poder correr minimalista. De hecho, como he dicho anteriormente, desde que el hombre es hombre, ha corrido descalzo o con unos elementos muy rudimentarios. Entonces, solamente ha llegado a la sofisticación hace 40 o 50 años. Y no quiere decir que nunca, que no se pueda correr sin zapatillas amortiguadas. Sí se puede correr y lo puede hacer cualquier persona. Está claro que el problema está en que desde que nacemos nos han habituado a una serie de calzado que lo único que hace es debilitar el pie y deformarlo. Entonces, y no solamente el pie, sino también parte de la musculatura que mueve ese pie. Entonces, antes de querer volver a recuperar toda esta forma de correr, tenemos que ir adaptando nuestro cuerpo durante un periodo de tiempo que llamamos transición y que suele ser relativamente larga para que el acondicionamiento de la musculatura y de todo el sistema óseo y muscular pues sea el adecuado. Si no se hace así, pues podemos tener problemas de lesiones. Pero si lo hacemos correctamente, los beneficios son obvios. Desaparecen prácticamente las lesiones y se recupera una forma de correr que es muy suave, muy ágil y que el cuerpo se cansa muy poco con ella. O sea que no hace falta ser ningún superhéroe. Lo único que hace falta es constancia, tenacidad y mucha voluntad para hacerlo. Y los frutos se recogen al final. Pues exactamente esa es la diferencia con respecto a correr amortiguado, el tipo de calzado que utilizamos. En el caso nuestro utilizamos un calzado que es completamente plano, que tiene muy poca altura con respecto al suelo, la suela, y además eliminamos la amortiguación completamente. La amortiguación la desarrollamos con nuestro propio cuerpo. Existen
podemos decir dos versiones, una que son zapatillas minimalistas, que son cerradas, suelen pesar muy poco, además son muy flexibles, prácticamente tienen una flexibilidad absoluta. Y luego hay otra forma de calzado que son el que se llaman sandalias guaraches, en el cual la libertad que lleva el pie es completa y lo único que nos diferencia con un corredor descalzo, que sería el ideal, es que llevamos una plantilla, una suela que nos separa del terreno por el que corremos, pero que es muy fina y prácticamente no supone un obstáculo para el desarrollo de todas las funciones del pie. Bien, damos por terminado este primer vídeo de presentación y os invito a que sigáis la serie que vamos a ir subiendo progresivamente, en la cual iremos tocando distintos aspectos de la carrera minimalista, como son alimentación, transición, tipo de calzado, lesiones, que creo que os pueden interesar a todos aquellos que os intrigue este mundo y que deseéis conocer más. Te invito también a que me dejes tus dudas o preguntas en los comentarios para poder tratarlos en los próximos vídeos. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que lo compartas. Suscríbete a este canal para no perderte ninguno de los vídeos de esta serie. Un saludo y hasta la próxima.